Vamos practicando. Entonces, vamos a pasar ahora a la última parte como de esta parte de la ciudad y probablemente la última ciudad, como dije, que ahora vamos a empezar a ver ya como los últimos objetos del sistema solar. La vez pasada vimos todo lo que fueran lo que se conocen como los satélites jovianos o la luna de Júpiter, Saturno, etcétera, todos estos objetos relativamente menores, pero del sistema solar. Lo que vamos a ver hoy día es todo lo que está como más allá de Neptuno, básicamente. O sea, básicamente Neptuno es como nuestra barrera, nuestro último planeta del sistema solar, propiamente tal, y pasamos a todo lo que es como fuera de esto. Y particularmente hay tres estructuras fuera del sistema solar, y de nuevo vamos a concentrar principalmente en dos, que son el cinturón de Kuiper y la nube de Oort. Aparte de esto, entre la nube de Oort y el cinturón de Kuiper hay algo que se llama el disco difuso, ¿ya? Que es como una colección de principalmente gas o partículas de polvo de muy pequeño tamaño entre medio, ¿ya? Pero no es de tanta importancia versus el cinturón de Kuiper y la nube de Oort, porque en ambos de estos medios, digamos, hay objetos que son de interés mayor, ¿ya? Entonces, como les decía, vamos a ver todo lo que es más allá de Neptuno y hay, llamémoslo, como dije, tres formas de clasificarlo. Están los que se conocen como los objetos transneptunianos, ¿ya? Es una forma. Están los objetos del cinturón de Kuiper y están los objetos de la nube de Oort. Básicamente lo que ya dije, ¿ya? Agregando el término aquí, transneptuniano. Y algunos clasifican como dos de estos, algunos clasifican solo como uno. Ahí van a entender la diferencia. Pero el nombre es bastante decidor. O sea, objetos del ciclo de Kuiper, objetos de la nube de Oort, bastante fácil de identificar. El término transneptuniano aplica como para ambos. Y voy a explicar un poquito mejor a qué me refiero. Pero partamos con lo que es el cinturón de Kuiper. Como les dije, son estos objetos que están más allá de la órbita de Neptuno. ¿Ok? La órbita de Neptuno, aproximadamente 30 unidades astronómicas. Entonces, el cinturón de Kuiper es esta región que se extiende desde los 30 a las 50 unidades astronómicas. ¿Ya? Esa es más o menos la extensión que se le ha determinado al cinturón de Kuiper. ¿Ok? Poblado por diferentes objetos, principalmente, y los demás intereses son los planetas enanos, por ejemplo, más conocido Plutón. Otro objeto también interesante del cinturón de Kuiper es Caronte, que es la luna de Plutón, que son como, digamos, los objetos de mayor tamaño, ¿ya? Pero hay hartos otros objetos de interés aquí metidos, digamos, ¿ya? Lo que interesa un poco del cinturón de Kuiper es que básicamente, si bien el cinturón de Kuiper son objetos externos a Neptuno, muchos de ellos son, o se cree que son objetos deflectados por Júpiter y por Neptuno hacia estas regiones exteriores. O sea, no es algo que haya quedado en esa región cuando se formó el sistema solar, sino que era probablemente buena parte de estos eran objetos más internos que fueron expulsados a esa región y quedaron como atrapados debido a interacciones gravitacionales. ¿Ya? ¿Por qué entonces es de interés esto? Es básicamente por el hecho de que tenemos entonces acá una mezcla de objetos de un sistema solar más interno, o sea, nos da información de la composición más interna del sistema solar, por una parte, pero también nos da información de las regiones más externas. Entonces hay como una mezcla de alguna forma de composiciones y de tipos de objetos que se pueden observar. Entonces, justamente estudiar el cinturón de Kuiper nos explica cómo fueron, por un lado, qué fue lo que quedó posterior a la formación del sistema solar en esta región, qué fue lo que fue deflectado, cuáles eran los componentes que quedaron después de que se formó el sistema solar en la región más interna que llegaron hacia allá, etc. ¿Ya? Actualmente hay más de 800 Kuiper Belt Objects o KBOs conocidos, y cuando digo conocidos me refiero a caracterizados, me refiero a que se conocen sus propiedades, o sea, al menos se conoce su tamaño, su forma relativamente, ¿ok? Eh, pero la cantidad de KBO se estima que va por los cuantos miles o decenas de miles sobre esos 800. ¿Ya? Estos 800, como digo, cuando digo conocido, generalmente en esta parte cuando digo conocido me voy a referir como a
se sabe alguna de sus características, ¿ok? ¿A qué se refiere con deflectado? Como que expulsado, como que estaba interno y por interacciones entre Júpiter y Neptuno fueron lanzados hacia el exterior. ¿Ya? Probablemente se encontraban en la órbita entre Júpiter y Neptuno. Se cree que a lo mejor habían algunos que estar un poco más internos que Júpiter, que fueron expulsados casi como un movimiento de una onda en los atrás gravitacionalmente, pero en vez de quedar atrapados en la órbita o sea, orbitando Neptuno o Júpiter, fueron expulsados al exterior. ¿Ya? Si se fijan, algo súper importante, es que yo menciono como deflectados por Neptuno y Júpiter, pero no digo nada como entre medio, como que no estoy mencionando ningún efecto de Saturno-Urano. Esto es porque justamente Júpiter se cree que fue el principal infractor aquí, nuevamente por el hecho de que es el más masivo, ¿ya? Entonces fue el que más efecto tuvo en estos objetos internos. Y Neptuno porque básicamente funciona como una suerte de barrera. Ya es como el punto final del sistema solar de objetos de gran masa que puede interactuar gravitacionalmente. Entonces, todo lo que queda como afuera queda como interactuando sí o sí de Neptuno, con Neptuno por el hecho de ser el objeto más cercano que tienen. ¿Ya? Entonces funciona como esta suerte de límite natural de esta región. Entonces por eso se menciona principalmente Neptuno y Júpiter como los principales infractores o los principales eh, causantes de la presencia de objetos en el cinturón de Kuiper. ¿Ya? Hasta hace muy poco no se tenía ninguna misión, digamos, que hubiera llegado al cinturón de Kuiper. Ya las observaciones que teníamos eran netamente de la Tierra, con o algunos telescopios espaciales como muy específicos orientados a objetos específicos del cinturón de Kuiper, hasta que New Horizons llegó al cinturón de Kuiper, que de hecho llegó en 2015 a fotografiar Plutón. ¿Ya? Plutón fue el primer objeto como este tipo que se observó. Y el tema es que New Horizons se le ajustó la misión, porque originalmente la misión de la nave New Horizons era llegar a Plutón. Llegar a Plutón y sacar fotos, ¿ya? Y sacar las imágenes para estudiar su superficie. Pero como todavía tenía tiempo de vida, de alguna forma, se ajustaron los parámetros de la misión y se hizo que New Horizons sobrevolara distintos objetos del cinturón de Kuiper. ¿Ya? Esto es lo que se llama un flyby. Quiere decir un flyby que yo tengo mi objeto y la nave nunca, digamos, se posa o queda en la superficie de este objeto, sino que pasa por la cercanía y la fotografía. ¿Ya? Y con eso se ha encontrado el objeto más antiguo y lejano del sistema solar observado a la fecha, que es 486958 Arrokoth. ¿Ya? Les voy a mostrar una imagen. Algunas personas lo han visto, o sea, han visto esta imagen porque igual salió en noticias, es como bien conocido. ¿Ya? La gracia que tiene esto es que se logró determinar, debido a estas imágenes, a, por ejemplo, mediciones de temperatura que se le pudo hacer, de reflectividad, etcétera, un poco de su composición, determinar que era justamente este objeto más antiguo y más lejano observado a la fecha. New Horizons sigue observando y de hecho ha logrado fotografiar y capturar otros objetos de cinturón, o KBOs, o objetos del cinturón de Kuiper, pero Arrokoth sigue siendo como el más antiguo que encontré. ¿Ya? Como mencionaba antes, los KBOs de mayor tamaño y los más digamos, importantes son Plutón y Caronte, bueno, aparte de Arrokoth. Hay algunos otros que son, por ejemplo, Varuna, se llama Ixion, que son, digamos, planetas enanos o planetoides. ¿Ya? Son objetos más pequeños que un planeta, no clasifican como planeta, pero son de mayor tamaño que, por ejemplo, un asteroide o un cometa. ¿Ya? Normalmente, los objetos del cinturón de Kuiper se clasifican no por sus propiedades, sino que por lo que se llama resonancia. ¿Ustedes saben lo que es la resonancia entre sistemas que están orbitando? ¿O a qué se refiere con resonancia? Ya, cuando se habla de resonancia, tiene que ver con una interacción gravitacional que hace que eh, las órbitas se realicen en razones enteras. Por ejemplo, cuando digo una resonancia 2 a 1, quiere decir que un objeto realiza dos órbitas en el tiempo que un objeto realiza una. ¿Ya? Y es exacto, no es un tema de como más o menos, es exactamente 2 a 1. ¿Ya? Entonces los objetos del cinturón de Kuiper en particular, ¿ya? Lo venía acá, no se distinguen tanto por sus propiedades, justamente por el hecho de que no, aun cuando tenemos como
como dije, estos KBOs caracterizados más de 800, principalmente esa caracterización es como tamaño y probablemente masa nomás, ¿ya? En algunos casos, pero más allá de eso no tenemos, por ejemplo, mucha idea de su composición, otras propiedades, entonces lo caracterizamos por su resonancia con Neptuno, ¿ya? Esa es como una forma de clasificarlo. Y de esta resonancia hay un grupo súper importante que se llama los plutinos, que básicamente se llaman plutinos porque tienen la misma resonancia con Neptuno y el Plutón, ¿ya? Que es una resonancia 3 a 2. O sea, quiere decir que por cada 3 órbitas de Neptuno son 2 órbitas de Plutón o de los plutinos, ¿ya? ¿Por qué este grupo es como importante, entre comillas? Tiene que ver por un tema de que básicamente viene del hecho de que previo a 2006 Plutón todavía era considerado un planeta propio del sistema solar. Por lo tanto, los plutinos se creía que era como esta suerte, digamos, de a lo mejor remanentes, por ejemplo, de la formación de Plutón o juegos de ese tipo, ya, o que incluso dentro de los plutinos existiría la posibilidad de que hubiera un planeta a lo mejor de mayor tamaño, ya, que Plutón. Entonces, como que tenía esto, porque tenía propiedades relativamente, se esperaba que fueran como relativamente similares a Plutón en ciertas propiedades, entonces a lo mejor podría haber algo ahí también de características similares, que dijera, ok, Plutón parece ser un objeto no tan poco común, cosas, ¿ya? Entonces de ahí queda como esta clasificación general que se le da a estos objetos, a estos plutinos, ¿ya? Actualmente como son solamente clasificados como objetos menores y no mucho más allá que eso. Ahora, aquí hay unas imágenes, por ejemplo, de todo esto lo que son estos KBOs, ¿ya? De hecho, este, por ejemplo, de acá, de arriba a la izquierda, que tiene como, como pareciera este corazón que tiene ahí, es Plutón. De hecho, ese fue como gran parte como de, de como memes que se hicieron de Plutón cuando se descubrió. Básicamente era como todo el mundo decía como que Plutón nos quiere y querían volverlo a ser planeta, ¿cachai? Y cosas así. Pero básicamente esa es una región de hielo sinónico relativamente más nuevo que quedó de esa forma. ¿Por qué de esa forma? Netamente efectos naturales, no nada raro ahí. El de la arriba a la derecha, obviamente esto no está a escala, ese es Caronte, esa es la luna de Plutón. Es un satélite que está orbitando a Plutón. ¿Ya? Eh, Pueden ver que de alguna forma es relativamente similar a Plutón en el sentido que, por ejemplo, podemos detectar regiones como con coloración similar, implicaría composición relativamente similar, o sea, justamente lo que mencionaba antes, probablemente eh, objetos fueron eh, formados en épocas relativamente similares, ¿ya? Obviamente de menor tamaño, y también, bueno, se observan también algunos impactos de cráteres, eso también da alguna idea un poco de la tenue atmósfera que posee, ¿ya? Eh, Pero básicamente el tema de Caronte y de Plutón es justamente esta como evidencia bien clara de que parecieran ser objetos similares. Entonces, no se cree que Caronte, por ejemplo, haya sido un objeto atrapado por la órbita de Plutón, sino que probablemente se formaron de forma relativamente simultánea, ¿ya? Con una composición, como digo, relativamente similar. Y este de acá abajo, este es Arrokoth. Este es este objeto que vio New Horizons, siendo el KBO más antiguo observado, este objeto como con forma de muñeco de nieve que le pusieron cuando se veía. Antes de eso se tenía como cierta estimación de la forma de Arrokoth, se sabía que eran estos como dos objetos como fusionados de alguna forma, eh, pero era súper poca resolución la que se tenía, entonces no se identificaba nada, por ejemplo, hendiduras, cráteres de ningún tipo. Y obviamente cuando Universal se descubrió esto fue como el boom de este tipo de estudios porque justamente eh, se observa, o sea, se observa claramente esta como unión no es como, no quiero decir, no es natural, porque es natural en el sentido de que se nota que es una, como que se juntaron. Ya, para lo que voy es que no es un objeto que naturalmente se formó así, ¿ya? Sino que se nota que esto probablemente fue un impacto que dejó estos dos objetos eh, unidos. El tema es que por el tamaño que tiene Arrokoth, esto es relativamente raro. Se esperaría que un impacto con estas dimensiones probablemente hubiera fragmentado ambos objetos en vez de haberlos dejado de esta forma, ¿ya? Entonces, hay algunos que proponen que, por ejemplo,
lo que ocurrió fue que estos son los remanentes justamente del impacto y que originalmente a lo mejor eran objetos de mucho mayor tamaño que quedaron ahí y que lo que quedó como juntos fueron estos pequeños remanentes. O que por el contrario, algún proceso permitiría como, por ejemplo, el hecho de que en estas regiones hay mucha presencia de gases en forma sólida, que es básicamente hielo. No digo hielo para dar la idea que es como la textura de alguna forma o las propiedades que posee, pero es básicamente un metano congelado, agua congelada también. Entonces, se cree que se pudo de alguna forma haber formado una suerte como de como pegamento que permitió que estas cosas se pegaran. ¿Ya? Y de alguna forma también esto da cierta comprobación de que los objetos parece que pueden ir creciendo debido a estos impactos y no siempre termina en fragmentación. ¿Ya? Pero ese es árbol, ese es como como dije, el objeto famoso del cinturón de Kuiper, aparte de Plutón. ¿Ya? Después están los que se llaman los objetos transneptunianos. ¿Ya? Y los objetos transneptunianos es una clasificación que se le da a cualquier objeto que se encuentre más alejado de la órbita de Neptuno con respecto al Sol. ¿Ya? O sea, aquí entra todo lo que yo mencionaba, o sea, están los objetos del cinturón de Kuiper, están los objetos de la nube de Oort y están los objetos del disco difuso. Por lo tanto, un objeto del cinturón de Kuiper siempre va a ser un TNO, pero no todos los TNOs son objetos del cinturón de Kuiper. ¿Se entiende como porque no hay una doble eh, correspondencia? ¿Ya? O sea, básicamente todos los objetos del cinturón de Kuiper están más allá de Neptuno, por lo tanto son transneptunianos, pero los transneptunianos es una categoría más de mayor tamaño, engloba más objetos que solo los del cinturón de Kuiper. ¿Ya? ¿Por qué nos interesan los objetos transneptunianos? Básicamente por lo que mencionaba antes. Y también está el hecho de que en un principio también ocurría que la clasificación de objetos transneptunianos se le daba principalmente a los planetas enanos. No era como todo lo que estuviera más allá de Neptuno, sino que eran básicamente como los planetas enanos más allá de Neptuno. ¿Por qué? Porque era como la idea de determinar si, si por ejemplo, existía algún otro planeta más allá de Neptuno dentro del sistema solar. ¿Ya? Que obviamente cumpliera con la clasificación de planeta. ¿Ya? O sea, no se lograba determinar si Neptuno era el último planeta, por ejemplo, como dije antes, previamente Plutón se había clasificado como un planeta propio del sistema solar y después pasó a ser planeta enano. Pero estaba esta idea de buscar si es que había algún otro objeto eh, o alguna otra planeta a esa distancia. ¿Ya? Entonces, estos son, por ejemplo, algunos de los objetos transneptunianos, ¿ya? Que son estos como planetas enanos que yo mencionaba. Está Eris, que de hecho también fue como la gran propuesta de... Este sí es el noveno planeta del sistema solar, ¿ya? De hecho es un poco mayor que Plutón. Está Disnomia, que es su luna, está Plutón y Caronte, que les mencionaba, está Cerna, está Orcus, está Varuna, ¿ya? Entonces son todas estas serie de planetas enanos, como mencionaba, que se creía podían como ocupar el puesto de Plutón. ¿Ya? Y de hecho gran parte del estudio de estos objetos lejanos se concentra en este tipo de objetos también por el hecho de que, como son los objetos de mayor tamaño los objetos transneptunianos de mayor tamaño, perdón, son también más fáciles de observar, fáciles entre comillas, obviamente tienen todavía sus dificultades y por ejemplo, independiente de la capacidad que tienen las cámaras, por ejemplo, la Tierra, la observación de New Horizon sigue siendo la mejor observación que tenemos de Plutón y probablemente va a ser la mejor que tenemos en mucho tiempo. ¿Ya? Y obviamente el haberlo fotografiado tan cerca fue súper importante. Ahora, yo hablo de estos objetos neptunianos, hablo de este tema de identificar como noveno planeta, digo que Plutón fue, pero ya no fue. ¿Alguien sabe por qué ya no son o no se clasifican estos objetos como planetas propiamente tal? ¿Por qué son planetas enanos? Aparte del tamaño, obviamente, pero hay también otras razones de, por ejemplo, por qué Plutón se dejó de considerar Tenía que ver también como con su órbita. Tiene que ver con su órbita, justamente. Tiene que ver... O sea, normalmente si me equivoco, son tres criterios los que hay para clasificar un planeta, ¿ya? Uno es un tema netamente de masa, ¿ya? Un tema de efectos gravitacionales. Tiene que ver con un tema de
que haya limpiado su órbita, que se llama, o sea, que no haya ningún objeto que se cruce en su camino. Ojo que cuando digo no hay un objeto que no se cruce en su, o sea, cuando digo limpiar su órbita, no quiere decir que la órbita esté vacía de cosas. Por ejemplo, yo les mencionaba que Júpiter tiene los satélites troyanos, o sea, los satélites troyanos, ya que se lo están siguiendo y están por delante también, pero no se cruzan en su camino, porque están orbitando a la misma velocidad orbital que Júpiter, ¿ya? Entonces están como atrapados en su campo gravitacional, de hecho. Pero no son... Pero la órbita de Júpiter está limpia, entre comillas. Como que logró expulsar todo o interactuar con todo lo que había ahí. Y también está el criterio de que, aparte de limpiar su órbita, tiene que ser una órbita... No recuerdo la palabra exacta, la traducción exacta de la palabra, pero básicamente que sea una órbita que no se cruce con nada. O sea, que sea una órbita que pase solamente por su... sin cruzarse por ningún otro el camino de ningún otro objeto. De hecho, esa es la razón de, por ejemplo, que Plutón no es, no es considerado ya un planeta propiamente tal. O en realidad son las dos razones. Uno es limpiar su órbita y dos es el hecho que si ven aquí esta órbita azul, la órbita de Plutón cruza la órbita de Neptuno. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, no cumple con estos dos criterios orbitales para poder ser planeta. Pasa lo mismo con casi todos los otros objetos transneptunianos o planetas genianos transneptunianos. ¿Ya? Está Eris también, se cruza con otros objetos, se cruza con Plutón, se cruza con Quasar, se cruzan con FI9 se cruza con Plutón y todo eso. Entonces, justamente, no, ninguno de estos como que cumple este criterio de tener una órbita como limpia y tener con esta órbita como independiente de alguna forma. ¿Ya? Entonces, justamente va a pasar que existe la posibilidad eh, de que estos objetos en algún punto, obviamente sus movimientos orbitales, van a pasar cerca, o sea, se van a cruzar. Podría haber un impacto o podría también ocurrir interacciones gravitacionales que lo expulse de su región y tenga como que formar otra órbita al estabilizarse. ¿Ya? Entonces, por eso no se, no se clasifican como planetas propiamente tal y quedan como estos planetas enanos. ¿Ya? Pero eso es básicamente como los objetos transneptunianos más importantes en este caso siguen siendo también del cinturón de Kuiper. Después está lo que yo les mencionaba, está la nube de Oort. ¿Ya? Y esto, digamos, es ya el límite de del sistema solar. Ya como que esto marca dónde el sistema solar propiamente tal termina. ¿Y alguien sabe por qué termina acá? Ahí ya los efectos del sol. Justamente. Ahí estoy buscando bien el término, se llama, todo objeto masivo ya tiene posee una región que se llama la esfera de Hill, ¿ya? Básicamente la esfera de Hill es la región en que este objeto domina la atracción gravitacional de todos los satélites, ¿ya? O sea, por ejemplo, cuando hablo de la nube de Oort es como el límite de la esfera de Hill del Sol, quiere decir que fuera de esta esfera de Hill hay otros objetos que gravitacionalmente tienen más efecto sobre objetos externos que el Sol. ¿Ya? Estos objetos que están acá, y por eso se forma esta esfera, básicamente, con los objetos conocidos que hay fuera de esto, siguen siendo dominados gravitacionalmente por el Sol. ¿Ya? Igual están muy débilmente como atados, ¿ya? O sea, si cualquier cosa pasara entre medio, se dispersa completamente. ¿Ya? Pero es básicamente esto. Este es como el límite de la esfera de Hill del Sol. ¿Ya? Hasta aquí domina gravitacionalmente la interacción. ¿Ok? Esto se extiende la nube y lo que tenemos acá es, básicamente, aquí está lo que sería el cinturón de Kuiper, que mencionaba antes, aquí está, bueno, en realidad por aquí. Neptuno, Plutón, el cinturón de Kuiper, aquí está lo que se llama el disco difuso, y aquí está la nube de Oort, ¿ya? Que es donde domina esto. Y la nube de Oort normalmente se divide como en dos partes. Está como la nube de Oort interna, que no es esférica, sino que es como más en el plano de las órbitas planetarias, ¿ya? Parece que está como, no crean que está como alimentando no es como que esté cayendo material hacia el sistema solar, ¿ya? Es solamente como que está distribuido como en esa región. Y después queda esta región externa de la nube de Oort, que es esta nube como esférica. ¿Ya? Obviamente esta es una representación sumamente
artística de esto no es tan perfecta, no está muy... Y pasa con el tema de Nueva York, que es una región teórica, extendida de 2000 hasta 200.000 unidades astronómicas. ¿Por qué teórica? Porque no tenemos la capacidad de observar ningún objeto en la nube de Oort. Podemos observar objetos que vienen de la nube de Oort, pero no es lo mismo. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Es que, por ejemplo, ¿sí? Se cree que parte de los cometas son objetos que fueron desviados, por ejemplo, con algún paso cercano de alguna otra estrella, hacia el interior del sistema solar, ¿ya? Desde la nube de Oort. Por lo tanto, podemos ver objetos que vienen de la nube de Oort, pero no podemos llegar a las distancias a la que está la nube de Oort, probablemente tal. ¿Por qué no podemos hacerlo? Principalmente por el hecho de que estos objetos, como no producen su propio brillo, ¿ya? Es súper difícil captarlos visualmente en un telescopio. ¿Ya? ¿Qué hay entre los 50 y los 2000? Entre los 50 y los 2000 está lo que se conoce como el disco difuso, región de baja densidad, principalmente gas. ¿Ya? Por eso decía que el disco difuso no es como tanto de interés, porque en realidad casi vacío. Pero es eso lo que hay. Entonces esto es lo que pasa justamente con el tema de la novedad. No podemos observar objetos directamente, no emiten luz, solamente reflejan básicamente, y a esas distancias el reflejo es tan tenue y es tan débil que no se pueden captar. Entonces no podemos determinar si está realmente eh, ahí, ¿ya? Estamos hablando de que la nube de Oort pensamos que son objetos estamos hablando de unos miles a millones de objetos ahí metidos entre planetesimales, pequeños, compuestos de hielo, objetos similares a los asteroides o meteoroides, ¿ya? Pero también está el tema de que creemos que la nube de Oort está ahí básicamente por dos razones. Uno, lo que yo les mencionaba, gravitacionalmente el Sol es capaz de... eh, nuevamente se me olvidó la traducción que es bound, es gravitationally bound, es como enlazado gravitacionalmente. Es como básicamente puede mantenerlos ahí gravitacionalmente por su atracción. ¿Ya? Y entonces, eso por un lado, y por otro lado, como mencionaba antes, hay objetos que se observa, se cree vienen de la nube de Oort, que son los cometas. ¿Por qué se cree que vienen de la nube de Oort? Esto tiene que ver, y bueno, ahora voy a terminar las cometas, pero tiene que ver también con el hecho de que cuando un cometa, por ejemplo, pasa por cerca del Sol, libera gas, libera polvo, libera hielo, que puede observarse, y ese sí se puede identificar y usando algunas técnicas de espectrografía, algunas observaciones, y bueno, también ahora se han lanzado algunas misiones como a posarse en cometas para determinar su composición. Se puede determinar que provienen o poseen una composición relativamente distinta como al resto del sistema solar más cercano. Entonces, como que la única opción es como que sean estos remanentes que provienen de unas regiones como de mucha menor abundancia de ciertos elementos, que debería ser la nube de Oort, básicamente. ¿Ya? Entonces, también tiene que ver con eso, tiene que ver con el hecho de que lo que sí podemos ver cuando está cerca al menos, pareciera ser consistente con lo que uno esperaría que viene desde ahí. ¿Ya? Y bueno, todos los objetos de la nube de Oort son objetos transneptunianos, pero los más importantes que mencionaba antes son los cometas. ¿Ya? Los cometas no solo vienen de la nube de Oort, también los cometas pueden venir de la nube del cinturón de Kuiper, por ejemplo. ¿Ya? Pero algunos sí vienen de la nube de Oort. Básicamente eso. Pues totalmente. Originalmente los cometas se creía que eran fenómenos atmosféricos. ¿Ya? O sea, quiere decir que era un efecto en la atmósfera que estaba haciendo ver esta suerte eh, de objeto como medio difuso con una cola, o con un par de colas, mejor dicho. Porque de hecho, entonces, ustedes saben, pero los cometas siempre tienen dos colas. ¿Ya? No es solo una la cola y cada uno son con composiciones distintas. Entonces, se pensaba que eran fenómenos atmosféricos hasta 1570 aproximadamente, en que, voy a pronunciarlo mal, pero es Tycho Brahe. No sé si lo han escuchado antes. ¿No? Sí. Astrónomo sumamente famoso, precursor de la ley de Kepler. Él lo observó y concluyó que eran objetos del sistema solar. O sea, que eran objetos externos a la Tierra, no eran fenómenos atmosféricos.
lo que se determinó también, y bueno, lo que se sabe hasta el día de hoy, es que aproximadamente son mayoritariamente son invisibles al ojo. ¿Ya? O sea que para poder detectarlo cuando está pasando cerca al menos de la Tierra, por ejemplo, tiene que hacerse observaciones dedicadas, pero en promedio siempre hay uno que se puede ver al año. Obviamente no es el mismo, pero hay eso tiene que ver con el hecho de que en promedio un objeto de suficiente tamaño y composición relativamente específica que permite que, por ejemplo, refleje suficiente luz solar, pasa por regiones más internas del sistema solar, ¿ya? Que puede ser observado a simple vista. Obviamente también depende de la región donde se vea, pero esos son detalles, ¿ya? Entonces, una vez al año al menos es posible observar un objeto de estos. Ya cuando consideramos todos los que pasan, estamos hablando de algunas docenas que se pueden observar al año, ¿ya? So, como digo, con estas observaciones dedicadas a estos, ¿ya? Nuevamente, más de 600 cometas clasificados y conocidos, nuevamente conocidos en el sentido de que sabemos cuáles son sus propiedades, principalmente propiedades orbitales, ¿ya? Y normalmente se clasifican en dos tipos los cometas, ¿ya? Están lo que se conocen como short period y long period, ¿ya? O sea, cometas de periodo corto, cometas de periodo largo. Hasta ahora, el periodo de los de short period se han medido, o sea, se han observado cometas que tienen entre 3 a 151 años de periodo orbital, ¿ya? La clasificación se ha definido hasta los 200 años. O sea, 200 años es el límite para clasificar un objeto como short period, ¿ya? Ese es el límite. Pero todavía no se ha identificado como un objeto más cercano a los 200. Como digo, está a los 151 años. Long period, ya aquí nos pasamos a una escala completamente distinta. Estamos hablando de 30 por 10 a la 6, o podríamos hablar de aproximadamente 10 a la 7 años. ¿Alguien sabe cuánto es 10 a la 7? No, son 10 millones. No, tranquilo. Pero estamos hablando de millones de años. Estamos hablando de periodos de millones de millones a decenas de millones de años. ¿Ya? En realidad, desde los miles hasta las decenas de millones. En realidad, es como ¿ya? No solo, obviamente el periodo es la gran diferencia que tienen ambos, ¿ya? Uy, perdón, se me quedó esta última parte, no lo pesquen. Este que dice Joviano está de más. Estaba copiando una tabla y se me fue a borrar eso, ¿ya? Eh, También se diferencian en los tipos de órbitas, ¿ya? Eh, Tienen que ver con el hecho de que las órbitas de los chorpidos son relativamente elípticas, ¿ya? O sea, son similares a las órbitas planetarias, solamente, obviamente, de mucha mayor duración en el periodo, mientras que los long period comets, o los cometas de largo periodo, son casi parabólicas, ¿ya? O sea que básicamente en un principio se creía que de hecho algunos cometas como que pasaban pasaban cerca del sistema solar y se iban y después no iban a volver nunca más, porque era básicamente una órbita parabólica que no estaba cerrada, ¿ya? Después se logró determinar de que en realidad no es casi parabólica, o sea, es casi una excentricidad de 1, ¿ya? Lo que le da periodos sumamente largos, ¿ya? Y justamente por eso el periodo, como decía, previo. Y, eh, y además de la forma de la órbita también tiene que ver como la inclinación de la órbita. La inclinación siempre está medida con respecto al plano, ¿ya? A la eclíptica. En el caso de los short periods, todos se han determinado, o todos los que se han logrado identificar, tienen inclinaciones menores a 30 grados, ¿ya? Ningún caso se ha identificado que haya logrado exceder esa cantidad. Mientras que la inclinación de largo periodo es variable. Se ha observado entre 0 a casi 90. O sea que básicamente es casi perpendicular al sistema solar. ¿Ya? O sea, hay algunos de long period que se observa casi en el plano de la eclíptica, y otros que son perpendiculares casi, y entre medio también hay varios. ¿Ya? Y aquí pongo abundancia y lo pongo con asterisco, porque de lo que se ha logrado determinar,
los long periods comets son más abundantes que los de corto periodo. Estamos, si no me equivoco, la última medición era como, es como 3/4 versus 1/4, una cosa así. Estamos hablando como 75 versus 25% de todos los cometas. Pero hay un tema acá que tiene que ver con un tema de posibles bias, ¿ya? O sea que no sabemos si eso es como realmente la distribución que hay, si tiene que ver con un tema, si tiene que ver con un tema de cómo han interactuado estos objetos, como por ejemplo otros componentes del sistema solar. Básicamente, cuando digo esto, me refiero a que el, el núcleo, digamos, o básicamente la roca que posteriormente se transforma en un cometa, no es necesariamente que sean más abundantes en regiones más lejanas que de donde provienen los long periods que en short periods, sino que tiene que ver con que, por ejemplo, los short periods es posible que sean, por ejemplo, atrapados o hayan interactuado, por ejemplo, con Júpiter en algún momento y que hayan sido desviados ya, o que, y esta es otra opción, que tiene que ver con esto que ya les mencionaba, que se determina que algunos cometas vienen de la nube de Oort. Se cree que muchos objetos que vienen de la nube de Oort, lo que pasa es que eh, como está tan débilmente ligado con el Sol, se cree que cada 10 a las 5, 10 a las 7 años, más o menos, ¿ya? Ahí ocurre lo que se conoce como un flyby de otra estrella. O sea, básicamente la estrella pasa lo suficientemente cerca para interactuar y alterar perdón, no alterar, interactuar con la nube de Oort. Y esto va a producir que muchísimos objetos salgan, por un lado, disparados al exterior de la nube de Oort, pero muchos también salgan disparados hacia adentro, ¿ya? Obviamente, como les mencionaba, estos objetos tienen órbitas de tan gran tamaño, tienen periodos tan largos, también tiene que ver con el hecho de que son órbitas que llegan muy lejos, o sea que probablemente provienen de la nube de Oort. Entonces se cree que también puede ocurrir que estos flybys lo que produce es que justamente expulsa muchos de estos objetos hacia el interior y por eso se ven tantos, ¿ya? No es por el hecho de que intrínsecamente sean tantos más que los objetos de menor periodo, sino que porque se crean más, entre comillas, ¿ya? Creo que esta parte es como suficientemente clara. Con esto me refiero a hacer como una diferenciación en que, ya, por ejemplo, no sé si se acuerdan que yo les mencionaba antes, cuando vimos el tema de exoplanetas, que por ejemplo se habían detectado muchos planetas como relativamente similares a la Tierra y como que era difícil encontrar objetos que estuvieran como muy lejos de su estrella y con altas masas, ¿verdad? Pero ese era un problema no porque esos planetas naturalmente fueran menos abundantes, sino que era un problema porque nosotros no podíamos detectarlos, ¿ya? Y éramos más sensibles a detectar este otro tipo de cosas. Yo con el tema de las cometas me refiero a eso. Me refiero a que eh, los cometas de largo periodo parecieran ser más abundantes, pero no es necesariamente porque los bloques fundamentales que definen un cometa de largo periodo son más abundantes, a eso me refiero, ¿ya? No es como que, por ejemplo, haya más necesariamente haya más disponibilidad, por ejemplo, de cometas de largo periodo. Tiene que ver con un hecho de que, por ejemplo, con estos flybys, pareciera ver que se producen más que el otro, ¿ya? Pero no es porque, por ejemplo, no es porque no haya la potencialidad de alguna forma de que haya la misma cantidad de uno del otro. Lo que tiene que ver con un hecho de que efectos externos hacen que podamos ver más. A eso me refiero, ¿ya? Pero hasta la actualidad, al menos en términos observacionales, se han detectado más de largo periodo que de corto periodo, ¿ya? Pero eso, ¿ya? Eh, Eso como con respecto como a las principales como diferencias de estos objetos, ¿ya? Eh, y un poco voy a explicarles como qué es un cometa realmente. ¿Ya? Básicamente un cometa, y esto como que aplica tanto para el largo periodo como para el corto periodo, y esto no está en la presentación porque lo agregué, se me pidió agregarlo al final, es que un cometa básicamente inicialmente es una roca, ¿ya? Que tiene una relativamente alta abundancia de distintos gases, ¿ya? En estado sólido. Distintos gases que puede ser, como mencionaba, puede haber agua, puede haber metano,
nitrógeno también en algunos casos, CO2, ¿ya? Y que de alguna forma está como compactado, ¿ya? Y un cometa, o esta roca de alguna forma pasa a ser un cometa cuando se acerca lo suficiente al Sol para que la temperatura de este objeto aumente hasta el punto que estos gases, o estos gases de estado sólido, estos compuestos de estado sólido, empiezan a sublimarse. Ya, o sea, básicamente pasan de estado sólido a estado gaseoso casi instantáneamente. De hecho, este efecto, esta sublimación, produce una de las partes del cometa que se llama la coma. ¿Se han escuchado de la coma? Ya. Volviendo a la imagen de acá. Está la cola, ya las dos colas que yo les mencionaba, pero si se fijan, digamos como el cometa en sí no se ve tan definido, no es como una región, no es como que yo vea una roca básicamente, no veo como el objeto sólido al interior. Porque justamente estos gases que se están sublimando producen una suerte de capa de gas y polvo que también se está desprendiendo que envuelve al cometa, ¿ya? Y esta región, esta como burbuja de gas que se forma alrededor es lo que se conoce como la coma, esta como región que está cubriendo la roca central, ¿ya? Después de eso, ¿ya? Aparte de la... Entonces tenemos la coma, ¿ya? Adentro está lo que se conoce como núcleo, ¿ya? Que es esta roca que yo les mencionaba. Y después está la cola, o las colas, ¿ya? Y las colas son dos tipos, ¿ya? Hay una cola que es... para no confundir. Hay una cola que es principalmente polvo, ¿ya? Creo ese nombre. Pero es que quería asegurarme el nombre, porque es una cola de polvo y es una cola de plasma. ¿Ya? Son las dos colas que hay. Y esto tiene que ver con el hecho de cómo interactúan el cometa con el Sol. ¿Ya? La cola de gas son principalmente iones. Son iones que se están formando producto de la radiación proveniente del Sol. ¿Ya? Particularmente con la interacción con los vientos solares. ¿Os han escuchado lo que es un viento solar? ¿O saben lo que es un viento solar? Que no es lo mismo que una llamarada. Ojo. Son como explosiones. Básicamente lo que ocurre es que el Sol, si bien sabemos que el Sol está como relativamente en equilibrio, ¿ya? Debido a las fluctuaciones, el Sol es un sistema sumamente caótico. Hay un proceso de convección que está ocurriendo que pasan como que normalmente uno cuando imagina una estrella, y imagina el Sol, por ejemplo, tiene una zona como interna que es una zona radiativa, tiene una zona externa que es una zona convectiva, y ahí es como, tiene que ver con el hecho de cómo se transporta el calor y cómo se mueve como el gas, ¿evidente? Pero el tema es que, por ejemplo, estas zonas como que a veces no están divididas perfectamente, a veces se traslapan, a veces atraviesan una a la otra. El tema es que como es tan caótico, si bien como que podemos imaginarlo como un sistema de equilibrio, en verdad como que hay inhomogeneidades e inequilibrios internos. Y por lo mismo la gravedad a veces no logra como contener todo el componente del Sol y básicamente los vientos solares son como emanaciones de gas, el gas sale disparado básicamente. Sale expulsado del Sol porque gravitacionalmente en esa región a lo mejor no pudo capturarlo completamente, no lo pudo retener completamente. ¿Ya? Y eso es un gas principalmente de protones y electrones. Y esta emanación de estos vientos solares básicamente interactúan con los cometas, ¿ya? Y producen justamente esta ionización de, el polvo y de los gases que hay en el cometa y producen como esta cola. ¿Ya? Una particularidad de esta cola de plasma, ¿ya? Es que siempre está opuesta al Sol. O sea que si, por ejemplo, yo voy a hacer aquí un dibujo rápido. Si, por ejemplo, tengo el Sol ahí, ¿ya? Y tengo el cometa, por ejemplo, aquí.
después lo tengo acá, después lo tengo acá, y después lo tengo acá. La cola de plasma siempre va a estar hacia allá, en este punto siempre va a estar hacia allá, este punto siempre va a estar hacia acá, y este punto siempre va a estar hacia acá. Siempre va a estar opuesta al Sol, ¿ya? Porque justamente la dirección en la que se transmiten estos vientos solares y la dirección en que se transmite esta cola no tiene que ver tanto como con la dirección de la explosión, sino que tiene que ver más como con la dirección y como la intensidad de los campos magnéticos propios del Sol, que guían como este viento solar, y que después guían justamente esta cola. ¿Ya? Esta cola, como dije, de gas y plasma. ¿Ya? Y después está esta segunda cola, que de repente está un poquito más inclinada, ¿ya? Que es una cola de polvo. Ya, también esto tiene que ver con radiación solar, pero en este caso no es producto de este gas que sale del Sol, sino que es netamente la radiación en el calor del Sol. Yo mencionaba, está por un lado permitiendo que partículas de gas, de polvo se desprendan, se liberen, ¿ya? Pero también tiene que ver con... ¿cómo decirlo? ¿Ustedes han escuchado lo que se conoce como presión de radiación? ¿No? Ya. Al principio es súper como un poco intuitivo, pero el tema está en que eh, los fotones, en teoría, ¿ya? Está el hecho de que los fotones, como dice, como un bombardeo de partículas, pero no tienen masa. Como no tienen masa, en teoría como que no pueden ejercer presión sobre alguna superficie, ¿verdad? Porque no pueden tratar. Pero el tema es que, relativísticamente hablando, los fotones sí poseen, ahora poseen masa, pero como poseen momento. Como al poseer el momentum es en realidad lo que determina la posibilidad de interactuar crear como una cierta de presión sobre alguna superficie. ¿Ya? Entonces, como digo, son efectos relativísticos. Pero básicamente, eh, la conclusión de esto es que básicamente las partículas y de radiación electromagnética, al transportar momentum, pueden generar esta como distribución de fuerza por unidad de área, que es la presión, básicamente. ¿Ya? Y esta presión de radiación que se llama, que de hecho la presión de radiación es también algo que permite que, por ejemplo, que las estrellas existan, porque básicamente las estrellas no colapsan sobre sí mismas porque la gravedad es compensada por la radiación que viene del interior, del núcleo. ¿Ya? Entonces esta presión que genera la radiación compite contra la gravedad y evita que una estrella colapse. Bueno, esa presión también produce que se desprenda material del cometa. Y en este caso el material principalmente es polvo. Y se forma esta cola de polvo. ¿Ya? Eh, entonces esas son como las dos colas que posee un, un- un cometa. Y por eso siempre se ven dos también. ¿Ya? Porque, como yo mencionaba antes, las colas de gas o de plasma tienen que ver con netamente los vientos solares y comunicación con los campos magnéticos propios del Sol, y por lo tanto siempre es opuesto, mientras que las colas de polvo tienen que ver con la dirección de la radiación y se ven afectadas por el movimiento del cometa, también por eso como que se curvo. ¿Ya? Y por eso siempre se ven separadas. Entonces el cometa está como perdiendo masa. Está perdiendo masa constantemente. Sí, y Realmente va a desaparecer. eventualmente desaparece, justamente. Los cometas no se espera, o sea, obviamente va a depender de cuántas veces pase alrededor, pero eventualmente sí, los cometas desaparecen. De hecho, también ocurre que, por ejemplo, eh, a veces se ven otras colas de los cometas, y lo que ocurre ahí, por ejemplo, una de las explicaciones que se le ha dado a estas como colas secundarias que se ven, es que, por ejemplo, pueden ser bolsas de gas, que a medida que el cometa va perdiendo material, dejan de estar como enterradas, entre comillas, y son liberadas. Y es un fenómeno como violento, porque sale como a presión, y genera como una corriente de gas. Incluso se cree, no sé si se ha logrado observar, pero se cree que si esta como explosión es lo suficientemente fuerte, en teoría podría producir alteraciones como en la órbita del cometa. Pero creo que no se ha observado todavía como algo que eso haya ocurrido. ¿Ya?
Eh, el... y una cosa para también mencionarles, los cometas, em, claro, todas estas regiones de los, o sea, perdón, estas estructuras de los cometas no se observan permanentemente, porque justamente como estaba mencionando, ocurren cuando están lo suficientemente cerca para que la interacción con el Sol produzca estos efectos de sublimación y estos efectos de desprendimiento de polvo, etc. Normalmente esto ocurre ya dentro de... estamos hablando de aproximadamente, si no me equivoco, como entre 10 y 8 unidades astronómicas ya se puede empezar a apreciar como ciertos efectos. El mayor efecto, o cuando digo el efecto, el mayor efecto quiere decir como la coma más grande y la mayor extensión de las colas se ve normalmente entre 1 a 2 unidades astronómicas. Está más o menos a la distancia de la Tierra, o un poco más lejos. Ahí ya se empiezan a ver como ya el cometa como en su mayor extensión. ¿Ya? Pero estas estructuras empiezan a aparecer antes. ¿Ya? Y obviamente al momento en que se aleja esa distancia, estas estructuras desaparecen. No es repentino, no es instantáneo, es después de un periodo y es progresivo, pero desaparece. Y después, por eso, por ejemplo, ya no se puede observar un cometa a más de cierta distancia. ¿Ya? Porque ya se vuelve nuevamente solamente ya este núcleo cometario que es sumamente tenue y solamente se podría ver, por ejemplo, por la reflexión de la luz del Sol, que es muy débil a esas alturas. ¿Ya? Eh, bueno, eso principalmente, como mencionaba, entonces como lo importante entender de los cometas es, por un lado, como mencionaba, el tema del origen, ¿ya? El tema de nube, cometas de largo periodo, probablemente en su mayoría provenientes de la nube de Oort. Cometas de corto periodo, probablemente la mayoría proviene del cinturón de Kuiper, ¿ya? No son excluyentes. Podrían existir, por ejemplo, cometas de corto periodo que provengan de la nube de Oort si al momento de haber ingresado al sistema solar hayan interactuado gravitacionalmente o la configuración del sistema solar en ese momento lo haya atrapado, ¿ya? Y haya cortado su órbita. Porque como sabemos, son sistemas dinámicos, son sistemas que están cambiando. Entonces las órbitas no son permanentes, pueden haberse alterado en el momento de haber pasado, por ejemplo, cercano a Júpiter o Saturno. ¿Ya? Eh, Y bueno, y como mencionaba la estructura, un tema súper como preguntable de, en un control es justamente como la diferenciación entre las colas de un cometa. ¿Ya? Y tiene que ver justamente que uno es este plasma o gas calentado, mientras que el otro es principalmente polvo. ¿Ya? Eh, y eso es, claro, eso es como principalmente. También, un dato que se me olvida. De hecho, hace poco hubo una. ¿Se escucharon que hubo como una lluvia de estrellas hace poco? Una lluvia de... ¿Saben cómo se producen las lluvias de estrellas? Se fragmenta. Literalmente son pedazos de cometa. Lo que ocurre es que justamente, como les decía, cuando este cometa está atravesando el sistema solar, está perdiendo materia y se fragmenta. Muchas veces, o sea, va perdiendo material como en forma de esta coma y en forma de estas colas, o sea, va liberando como una ala constante de material, pero también pierde pedazos a veces, se va fracturando. Y a veces estos pedazos quedan como orbitando y quedan dando vueltas. Y justamente cuando la Tierra pasa, por ejemplo, por los remanentes de un cometa, al ingresar a la atmósfera, se calientan y se ve esta lluvia de estrellas. O a veces también pasa al revés, que lo que ocurre es que un cometa pasa cerca de la Tierra y en vez de caer como los pedazos fragmentados, como esperando a que pase la Tierra, caen directamente a la Tierra y también se forman estas lluvias. ¿Ya? Eh, pero las lluvias de estrellas no son ni meteoros, no son
ni asteroides que pasan cerca, son fragmentos cometarios. De hecho, por eso se ven tantas, ¿ya? Porque si uno lo piensa, ¿se acuerdan cuando veíamos? Es súper raro, es súper poco común, por ejemplo, si fueran lluvias de meteoritos, si fueran meteoritos, es como extraño que haya una acumulación tan grande de meteoritos en una misma región que hayan de alguna forma interactuado con la Tierra y hayan como intentado atravesar la atmósfera. Es extraño, ¿ya? Por cómo es la distribución, por ejemplo, el cinturón de asteroides que vimos y todo, no es algo que pase muy comúnmente. Entonces, eh, cuando se determinó como que era esto, claro, como que eso hacía mucho más sentido, po. Es como remanentes, pedazos que quedaron y justamente quedaron en una región porque el cometa en esa región como que desintegró, entre comillas, o perdió gran parte de sus componentes y quedaron como estos fragmentos aislados en una misma región. Y por eso cuando pasa a la Tierra o cuando se Tierra caen y se ven en tan alta cantidad. Y por eso las lluvias de estrellas son tan eh, son tan visualmente espectaculares, por eso se ve tanto. Y también está el hecho de que justamente como son cometas que son periódicos, las lluvias de estrellas son predecibles, ¿ya? No es un fenómeno eh, aleatorio, claro. Uno puede determinar fechas en que van a ocurrir las lluvias de estrellas. De hecho, si no me equivoco, el otro día lo revisé justamente cuando salió la noticia y creo que hay predicciones de lluvias de estrellas como hasta el 2028, si no me equivoco. Pero mira, 2027, 2028 que se tenía determinado cuándo y dónde iban a ser las lluvias de estrellas. O sea, dónde se iban a poder ver. Porque obviamente se ve de noche. ¿Hay una predicción? Eh, Depende de tener como identificado el cometa, de tener como identificado el periodo del cometa, la región por la que va a pasar y más o menos en qué, por ejemplo, en qué fecha la... Porque básicamente lo que ocurre es que si tú tienes, a ver, por ejemplo, un segundito. Si, voy a dejarte compartir aquí por si acaso. Si tú, por ejemplo, digamos, cuidado, tienes el Sol, ya que digamos que tienes acá la Tierra y su órbita, ¿ya? Tú lo único que tienes que determinar es más o menos, no más o menos, pero tienes que determinar, por ejemplo, si tienes un cometa que viene por acá, por ejemplo, ¿ya? Y pasa por aquí, y va a pasar aquí, porque tiene súper poco. Digamos que pasa así, ¿ya? Tú esperarías que, por ejemplo, probablemente podría ocurrir fragmentación acá, pensando como en zonas donde cruza la órbita terrestre. Sí. Podría ocurrir fragmentación acá, podría haber fragmentación acá. ¿Ya? Entonces, bueno, después puedes determinar en qué región, por ejemplo, el cometa perdió más parte de su masa o más fragmentación. Tú esperarías que está aquí, más o menos aquí son como potenciales regiones de lluvias de estrellas. Obviamente, esto aquí yo estoy dibujándolo como en el mismo plano que la órbita de la Tierra, pero no necesariamente es igual, hay cierta inclinación, entonces hay que pensarlo como en 3D y hay regiones más cercanas. Pero estas son como las 4 regiones en que podría ir una lluvia de estrellas, ¿ya? Y tú sabes, netamente por un tema de periodicidad de la órbita de la Tierra, tú sabes en qué fecha la órbita de la Tierra va a pasar, o sea, la Tierra va a pasar por estos puntos de su órbita. Entonces ahí sabes más o menos como el rango de fechas en que tú esperarías la lluvia de estrellas. Y de hecho, por eso no es una fecha exacta, no es como que tú puedes decir el 25 de febrero a las 3 de la mañana, sino que tú vas a decir como entre la segunda y tercera semana de febrero. ¿Ya? Porque justamente está todo el efecto de comienza. Esto es en 3D, entonces gravitacionalmente hay un pull que tiene que hacer para que el objeto se acerque, para que ingrese a la atmósfera, bla, 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 bla. ¿Ya? Pero sí puedes determinar, por ejemplo, fechas posibles de lluvia de estrellas o fechas pronósticas. Y como te digo, hay algunos, ponte tú, mencioné que habían cometas de periodos como de 3 años, ponte tú. Y obviamente no es como que pasen juntos, pues no es como que pase y después pasen 3 años y pasen todos de nuevo, sino que pasa uno al año, de hecho les había mencionado, pasan unas docenas al año de cometas. ¿Ya? Entonces tú puedes determinar más o menos en qué distintas regiones vas a poder tener lluvias de estrellas. Y como mencionaba, también vas a poder determinar eh, en qué regiones se van a poder observar, dependiendo en qué regiones va a estar de noche cuando sale cruz. ¿Ya?
Pero por eso, las lluvias de estrellas son fenómenos sumamente predecibles, ¿ya? Hay un rango de error, obviamente, y lo que no se puede predecir, por ejemplo, es la abundancia o la cantidad de fragmentos que se van a ver. O sea, yo no puedo decir, nunca voy a poder decir, por ejemplo, o a lo mejor en un futuro, pero no puedo decir con exactitud, por ejemplo, se van a ver 200 estrellas fugaces. ¿Ya? Súper difícil determinar ese número. Pero sí se puede decir como va a haber aquí, espérenla, saquen fotos. ¿Ya? Pero eso se puede. ¿Ya? Eh, y una última como dato importante a lo mejor, ya, que tiene que ver con el hecho también de que obviamente nunca ningún cometa, a menos con lo que se ha estimado ahora, va a alterar o va a producir algún efecto notorio en órbitas de planetas o satélites. Ya, su masa es muy pequeña, su masa comparativamente hablando es 10 a la menos 8 veces la masa de la Tierra o menor. ¿Ya? Por lo tanto, la interacción es sumamente débil y nunca van a producir eh, ningún efecto, como dije, notable ya sea en periodo orbital, en forma de la órbita, excentricidad, nada. ¿Ya? Eh, Son sumamente poco masivos con una densidad aproximada de 1 gramo por centímetro cúbico, densidad estimada. ¿Ya? Igual todos estos datos los voy a incorporar en la presentación cuando la suba, ¿ya? Para que lo van a tener, pero para que lo sepan ahora como es. Pero eso básicamente, entonces como que aquí con esto ya como que los cometas son básicamente los objetos, aparte de los planetas enanos, son como los objetos transneptunianos más importantes que conocemos y que son de los de mayor interés de estudio, ¿ya? Justamente, también para ya como ir terminando la clase, voy a hacerla más cortita. No sé, no me logro acordar el nombre de la misión en este momento, pero hubo una misión hace un par de años que de la NASA que tenía como objetivo aterrizar en un cometa, si se acuerdan, o si lo vieron. Ya. Justamente tenía como objetivo el... Déjame buscar a ver si pillo el nombre, porque esto no es parte de la materia, pero es como un dato súper interesante. Eh, eh, no, este es Interceptor. Creo que era Rosetta. Eh, Era Rosetta se llamaba. ¿Ya? Eh, espera, sí. Rosetta era la misión que fue esta nave que aterrizó en un cometa y logró hacer como estudios sumamente preliminares de la composición de este, porque de hecho pasó que no quedó bien posicionado, entonces los paneles solares quedaron ocultos y duró como 2 días la batería de la nave hasta que... Pero actualmente se planean misiones justamente diremos, cometaje, en el sentido de aterrizar en un cometa, justamente para estudiar su composición y terminar también, como mencionaba antes, como la composición temprana del sistema solar. ¿Ya? Entonces, por eso digo que son estos objetos como de alto interés. Y nuevamente, no tengo el número en la cabeza, pero mencionaba antes, más o menos, eh, cada millón de años más o menos se espera que haya un flyby de la nube de Oort por otra estrella. Entonces, que más o menos cada millón de años se espera que la abundancia de cometas cambie nuevamente. ¿Eh? Esa otra estrella que te refieres son las estrellas cercanas. Estrellas cercanas, hay algunas. eh, es que el tema es que, por ejemplo, se cree que podría haber una interacción con Alpha Centauri, se estima que también podría haber alguna interacción eh, con regiones de formación estelar también, cercanas, entre comillas, al Sol. ¿Ya? Entonces, el tema es eso, es como un estimado más estadístico que yo te puedo decir cómo vamos a pasar cerca de esa estrella. ¿Ya? Tiene que ver con un tema de
Más o menos se estima que, dada como la abundancia de regiones de formación estelar, cerca del Sol, la densidad que posee el brazo donde estamos de la Vía Láctea, más la velocidad de rotación a distintas distancias, como que estadísticamente hablando, tú puedes decir como más o menos en promedio cada 1.000.000 de años una estrella pasa lo suficientemente cerca del Sol para interactuar con la nube de Oort. Y ahí se estima más o menos ese número, ahí se estima como esta variación de, por ejemplo, la abundancia de cometas. Pero como digo, es un promedio, es un tema netamente estadístico. No hay como, o al menos yo no tengo conocimiento de que haya una, por ejemplo, una estrella identificada que diga como en 100.000 años más va a pasar a ser. ¿Ya? Es un tema más como de estadística y probabilidades. Y bueno, como dije, esa sería la clase de hoy día. Gracias, me la salió más cortita. Voy a dejar de grabar.